¿Ya? Ahí está la gringa avisándonos que ya están grabando. Entonces, quería comenzar con esto porque sé que esto fortalece nuestra fe, nos bendice, nos renueva, nos edifica, nos hace bien ser testigos de la obra poderosa de nuestro Dios. Así que permítanme saludarles con cariño en esta noche. Vamos a orar para iniciar este estudio. Y como les decía, vamos a poner las cosas bien en contexto. Partimos. Mire, esto nació de esta forma porque iniciamos esta segunda asignatura ya abriéndola a toda la iglesia. Antes habíamos visto quienes participaban de la Escuela de Formación Ministerial, algo que nació como iniciativa principalmente de los maestros de escuela dominical, que fue quienes solicitaron una formación un poquito más profunda para poder tener más herramientas pedagógicas. Y vimos todo el año pasado, alcanzamos a ver todo el libro, parte del libro de Génesis, porque ahí nos demoramos harto en estudiarlo, fue muy exhaustivo. Y este nuevo año iniciamos con la primera asignatura de homilética, que es el arte de predicar o de desarrollar una lección. Y cuando empezamos a ver los principios y doctrinas, partimos por lo que es la inspiración y la revelación de las Sagradas Escrituras y reconocimos que la Biblia es nuestra única regla de fe y de conducta. Y eso es algo que especialmente a los más nuevos, usted tiene que reafirmarlo. Nosotros nos fundamentamos estrictamente así en lo que dice la Biblia. Nuestra base de enseñanza, nuestra base de estudio y por sobre todo nuestra base de práctica de vida está basado en los principios de la Escritura. Y que reconocemos que la Biblia es el libro inspirado por Dios, que no está pasado de moda, que sigue tan vigente porque su palabra es eterna y permanece para siempre. Entonces, estábamos ratificando eso, vimos también la estructura bíblica del Antiguo Testamento, los 39 libros y cómo están clasificados, vimos algunas pinceladas de los personajes principales, y cuando iniciamos el Nuevo Testamento, después de los 400 años de silencio, iniciamos con los Evangelios y ahí empezamos a profundizar en las temáticas. Y al final se ha convertido en las últimas semanas en un ramo que yo lo podría denominar como introducción al Nuevo Testamento, porque estamos comenzando a profundizar en las verdades de los libros del Nuevo Testamento, perdón. Vimos los principios de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, vimos cómo fueron escritos, vimos cómo el concepto de la palabra evangelio. Después vimos en 3 semanas el libro de los Hechos, vimos cómo la iglesia de Jesucristo fue plantada después de la resurrección del Señor, y también reconocimos que el libro de los Hechos no se ha terminado de escribir, no se ha terminado de escribir, Dios sigue haciendo milagros en este tiempo, lo mismo que les compartí hace un momento. Por lo tanto, Dios sigue haciendo su obra perfecta en este tiempo también. Y en 3 semanas vimos la manifestación del poder de Dios, vimos cómo se presenta el Señor en el libro de los Hechos, y iniciamos la semana pasada la introducción al libro de los Romanos, la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Samuel nos hacía ver de que Pablo fue el que recibió la inspiración y guió la escritura. Pero ¿cómo se llamaba quien la escribió, Samuelito, que estás ahí? Y si nos recuerdas el texto donde aparece eso, Lo escribió Tercio y está en Romanos 16, 20 o 22, no me recuerdo. 16:22, 16:22 para ser más exacto. Sí. Entonces veíamos que un hombre llamado Tercio fue el que escribió, ahí está, el 16:22 dice, yo Tercio escribí la epístola, os saludo en el Señor. Ahora, la inspiración para escribir esta palabra la recibió el apóstol Pablo, pero sabemos que él tenía un aguijón en su carne, que muchos han enseñado que tenía que ver directamente con el tema de sus ojos, que había una problemática de vista ahí. Eh, y por esta razón él dictó esta palabra y fue Tercio quien la escribió. Nosotros atribuimos siempre, digamos, la escritura de este libro al apóstol Pablo, pero ahí descubrimos también al estudiar esta palabra que fue un hombre llamado Tercio el escriba, quien la escribió literalmente. Se da cuenta que son cosas interesantes porque es un libro inspirado por el Espíritu Santo. Oremos al Señor y luego comenzamos a desarrollarlo en su totalidad. Amén. Eh, Me gustaría pedirle a quien está también con nosotros hace poquito, hermana Victoria, ¿nos puede guiar una oración de inicio, por favor? Invito a encender su micrófono y que nos guíe en una linda oración de inicio, con toda confianza nomás. Ah, no le escuchamos. Está encendido su micrófono, pero no le escuchamos igual.
no, no tampoco. Mire, le sugiero que salga y que vuelva a entrar, porque así va a poder, por lo general esos son problemas a veces de conexión nada más. Le sugiero que salga de la reunión y vuelva a entrar. ¿Ya? Entonces, mientras tanto, nuestra hermana lo corrige. Gemelita, Miranda, ¿se anima a ir a una oración? Una oración de inicio, Gemelita, Miranda. Ya, ahora sí, porque es un gusto tenerles también a cada uno de ustedes con nosotros hoy. Escuchamos atentamente. Bueno, a ver, Padre Ahí, amoroso, damos gracias. ¿Se escucha, verdad? sí, ¿Se perfecto. escucha? Sí, Ya, perfecto. ya. Padre amoroso, damos gracias primeramente por la misericordia, el amor, los cuidados que tienes para con nosotros cada día, Señor. Gracias, papá, porque sabemos que en tus manos, Señor, siempre estamos cubiertos, que nos provees de todo lo necesario y sobre todo nos cubres con tu gracia, con tu bendición, papá. Amén. Esperamos, Señor, que esta noche sea una noche más de tremenda bendición al escuchar la palabra, que seamos edificados todos, que abramos nuestros oídos espirituales y nuestro corazón se abra a tu palabra, que nos des entendimiento en ella, papá, para que la podamos poner en práctica cada día. Siga bendiciéndonos, Señor, con su gran amor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Gracias, Jimenita. ¿Nos escucha bien ahora sí, Victoria? Nosotros aún no le escuchamos a usted, no sé qué poder hacer. Pero lo importante es que usted sí nos escucha a nosotros bien, ¿no? Ya. Pero nosotros no le escuchamos a usted, no sé por qué. Bueno, un gusto también de poder abrazarle y saludarle con todo nuestro corazón a todos. Bien, vamos entonces al libro de los Romanos. Voy a hacer un repaso rápido. Recuerde que el libro de los Romanos, como lo veíamos recién, se atribuye en su escritura al apóstol Pablo, ¿ya? Aun cuando en el capítulo 16, el verso 22, aparece que fue escrito por un escriba que se llamaba Tercio. ¿Ya? Entonces, sí fue el apóstol Pablo quien recibió la inspiración del Espíritu Santo y quien dictó este libro para que fuera escrito de esa forma. ¿En qué circunstancias lo escribió? Vamos a ir rápidamente. Cualquier consulta o cualquier, digamos, cualquier aporte, no dude por favor en indicarlo con toda confianza. Nuevamente le pido a quienes puedan, se pueden encender sus cámaras para vernos, sería muy lindo también. Pues sabemos que Pablo escribió la carta a los romanos en el periodo del año 56 o 57 después de Cristo. Lo hizo durante su estadía de 3 meses en la ciudad de Corinto. Eso lo relata en Hechos 22 y 3. En 1 Corintios 16, del 5 al 7, se explica con claridad que esta carta fue escrita desde la ciudad de Corinto. Hacia el final de su tercer viaje misionero, y aquí hay un comentario bien interesante, porque como nunca antes había estado en la ciudad de Roma, Pablo les expresa a los discípulos de esa ciudad que lamenta no haber podido visitarlos antes, ¿ah? Y que les manifiesta su deseo de ir a verlos. ¿Sabe que a mí me bendice mucho eso de cuando el apóstol Pablo, por ejemplo, y yo he tomado algunos modelos del apóstol Pablo a saludarle, a veces cuando les escribo un WhatsApp, por ejemplo? Él saludaba y decía gracia y paz a cada uno de ustedes. Ese es un lindo saludo, ¿ah? Nosotros acostumbramos cuando saludamos de Dios les bendiga. Y la verdad es que es un buen deseo, sin duda alguna, que todos seamos bendecidos. Pero si usted lo analiza así en forma concreta, nosotros ya somos bendecidos cuando estamos en la presencia del Señor. Usted se levanta bajo la bendición del Señor. Y es bueno establecer sobre nosotros esta cultura de bendición, hermano. Nosotros con tener a Cristo en el alma hemos recibido la más grande bendición al cual un ser humano puede acceder. Hemos recibido el mayor título. Es cierto, algunos hemos tenido a lo mejor la oportunidad de estudiar y nos estamos perfeccionando a nivel universitario y tenemos un grado académico, pero nada de eso se compara con el mayor título, escúcheme bien, que es ser constituido hijo e hija de Dios. Ese es el mayor título al cual un ser humano puede acceder. Entonces, cuando usted despierta por la mañana, y eso es parte también de lo que nosotros debemos establecer como una cultura de vida, nosotros estamos bajo la bendición del Señor. Usted se levanta bajo la bendición del Señor. No caminamos en maldición, no caminamos en tragedia. Recuerdo lo que dice el Salmo 23 en la parte final, cuando dice, el bien
y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Entonces, no te va a seguir la miseria, no te va a seguir la tragedia, no te va a seguir la enfermedad. A lo mejor vamos a pasar por momentos complejos ahí, pero lo que nos va a seguir, de acuerdo a la promesa, es que el bien y la misericordia del Señor nos van a seguir todos los días de nuestra vida. ¿Como consecuencia de qué? De que vamos a habitar en su presencia. Porque dice, en la casa de Jehová moraré todos los días. Ahora, eso no significa que vamos a estar en el templo físico toda la semana. No, hay un día, en el que un día, un par de días que nos congregamos. Pero sí voy a estar en su presencia todos los días. Y al estar en su presencia, entonces el bien y la misericordia me seguirán todos los días de nuestra vida. El apóstol Pablo tenía una característica de que su palabra de saludo siempre era con una palabra que establecía y ponía bendición del Señor sobre su vida. Más que un deseo, es una palabra de fe, ¿me entiendes? Más que estas modas actuales que hay hoy día ¿cómo se llama? La declaración positiva, de que yo declaro, yo establezco, le hablo al universo, de que, no, no se trata de eso, sino que fundamentado en lo que Dios ha inspirado, y tome esto para usted también. Usted y yo, hermanos, caminamos en una cultura de bendición. Somos benditos del Padre. Somos amados por el Padre. Entonces el apóstol Pablo, ¿qué hace con los romanos? Le dice, yo lamento no haber podido estar con ustedes antes. Hubiese querido poder compartir con ustedes antes. No sé si se da cuenta el corazón tierno, el corazón, esa palabra paternal del apóstol Pablo. Ah, y así lo expresa, su gran deseo de ir a verlos. Pero primero debe viajar a Jerusalén para hacer entrega de la ofrenda donada por las iglesias de Macedonia y Acaya para aquellos que habían sido afectados por la hambruna en esa ciudad. Y luego de visitar a Roma, pensaba llegar hasta España, para lo cual contaba con obtener la aprobación y el apoyo de todos los discípulos en Roma. Entonces estamos hablando de un tremendo proyecto misionero. Se habla de que es el tercer viaje del apóstol Pablo, tercer viaje misionero. La iglesia de Roma ya era conocida ampliamente y Pablo se encontraba ansioso de ministrar a los cristianos allí, de modo que fueran fortalecidos y bendecidos mutuamente. Ahí vemos en el capítulo 1 del 11 al 13. Si está tomando nota, vaya conmigo. Capítulo 1 de Romanos, en el 11 al 13, indica eso. Él anhelaba poder pasar tiempo con la iglesia de Roma. Entonces dice, dado que no era su práctica trabajar intensamente donde el evangelio había sido sembrado por otros, les comunicaba que los quería ver de paso para no ser considerado un intruso en el campo de acción de otros. Eso en el 15-20. Esto es interesante. Mira, vamos, vaya conmigo al 15-20. Al 15-20. Esto es interesante. Ah, dice el verso 20 del capítulo 15 de Romanos. Dice, y de esta manera me esforcé por predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. A ver, ¿quién interpreta, cómo se puede interpretar este texto bíblico? ¿Por qué el apóstol Pablo destaca el hecho de que él predica, pero no donde Cristo ya había sido predicado? ¿Qué se está quebrantando ahí en base a lo que ocurre hoy día en nuestra realidad local? A ver, los que tienen también formación misionera, Valencito, Mario, Claudio, ¿qué piensan ustedes de eso? Sami, ¿cómo lo podemos interpretar? Dale, Mario. Este es un Bueno, punto bien acá interesante. se ve sí, acá se ve, por ejemplo, en esos tiempos que el Señor prioritariamente era predicado a los judíos. ¿Ya? Entonces, el tema de que ya donde hubiese sido predicado, siempre eran los judíos, pero los gentiles nunca se había predicado propiamente tal. Por eso mismo, en Atenas, por ejemplo, Ah, yo sí, vengo a hablarles de ese Dios que no conocen, el Dios no conocido. ese mismo. Eh, lo debemos trasladar en esta época a el afán de algunos pastores, es decir, ¿para qué te vas a ir si acá hay mucha necesidad? De retener, de mantener. Así es. Mire, lo que Mario dice, claro, es exactamente lo que se establece en esta palabra. Mire, porque incluso el 21 lo aclara mucho más. Si ve el verso 21 dice, como está escrito,
Aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. O sea, el apóstol Pablo les aclara a los romanos que su enfoque principal era predicar a aquellos que no conocían de Jesucristo. ¿Me entienden? Su enfoque principal era alcanzar a los perdidos. Esto echa por tierra una problemática actual muy fuerte que hay dentro del pueblo evangélico. Usted sabe que en la iglesia evangélica hoy día existe un trasvasije de iglesias increíble. Hay muchas iglesias que han crecido en base a personas que han salido de otras congregaciones. Con esto no estoy diciendo que le vamos a cerrar las puertas a la gente que venga a otro lugar. No, por favor, entiéndame bien. Porque el Señor los trae, obviamente los vamos a recibir con amor. Pero no perdamos de vista que nuestro principal enfoque debe estar en aquellos que no conocen a Jesucristo. ¿Me está entendiendo? Eso es lo principal. Y Pablo les enseña a los romanos, les dice, yo no voy a predicar sobre un fundamento ajeno. Yo me tengo que enfocar principalmente, mi prioridad, lo más importante es alcanzar a los que no conocen a Cristo. Y la iglesia no puede perder ese mismo enfoque. Si bien nosotros vamos a recibir, vuelvo a repetir, el mismo caso de lo que les contaba acerca de este hermano que llegó este domingo, que fue tan lindo abrazarlo, y al tiro te doy la palabra, Joselito. Fue tan lindo recibirlo con amor y ver cómo Dios lo ministró, y sin duda alguna nuestra iglesia va a vivir un proceso de sanidad, y esperamos también hacerlo de la forma más eficaz. Pero, escuche bien, nosotros no estamos enfocados en que gente de otra iglesia llegue a nuestra iglesia. No, nosotros estamos enfocados en alcanzar a aquel que no conoce a Cristo. Esa es nuestra prioridad. ¿Está conmigo? ¿Me está entendiendo? Joselito, dale. Doctor, mire, ya empecé ya de nuevo con las preguntas. Pregunte nomás, guachito. Eso te hace bien a todo, no hace bien a todo. Dale nomás. Oye, con lo que usted me está diciendo en estos momentos, esto también va tomado, a decir que me corrige, que dice que los romanos contienen algunas de las enseñanzas doctrinales selectas de Pablo. Gran parte de las epístolas contienen convincentes razonamientos de Pablo en contra de los cristianos judíos que creían que era necesario vivir la ley de Moisés. Claro, ¿te acuerdas que veíamos la semana pasada de que, y en el libro de los Hechos aparece, de que se produjo un concilio en Jerusalén para tomar la decisión de que aquellos que creían en Cristo, que no eran judíos, no tenían que cumplir los ritos de la ley, porque ¿Ya? habían algunos judíos que estaban obligando incluso a los gentiles, a los que no eran judíos, los estaban obligando a circuncidarse. Entonces, Pedro, Jacobo y el mismo apóstol Pablo, Bernabé, argumentan y dicen, no, ellos son gentiles, ellos no tienen que cumplir necesariamente los ritos de la ley. ¿Por qué? Porque la salvación se alcanza solamente a través de la fe y no de un rito religioso. Entonces, lo que tú me estás diciendo, efectivamente, el apóstol Pablo empezó a enseñarles doctrina bíblica, les enseñó la verdad revelada de su palabra, apartándolos de los ritos de la ley. ¿Te fijas? Entonces, aquí viene a ratificar lo que yo te estoy señalando. Si bien aquellos que a lo mejor necesitan, y todos, hasta el último día de nuestra vida necesitamos ser enseñados por la palabra, fortalecidos y enriquecidos como una fuente de alimento y de crecimiento. Pero la proclamación del Evangelio para salvación, nuestra prioridad está en aquellos que no conocen a Cristo. ¿Se fijan? Esa es nuestra prioridad. Por eso que yo una de las cosas que también siempre estamos reforzando en nuestra iglesia es que usted tenga seguridad de salvación, tenga certeza de que el día que usted entregó su corazón a Cristo, usted alcanzó salvación. De ahí en adelante necesitamos ser edificados, crecer, ser corregidos, ser perfeccionados, pero esa primera palabra y el alcanzar a quien no conoce a Cristo, esa debe ser la prioridad de la iglesia. ¿Me entiendes, Josecito? Ahora, cuando el apóstol Pablo un poco tiene estos debates con aquellos que eran judíos extremadamente conservadores, porque ellos querían llevar incluso a quienes no eran judíos a que cumplieran la ley. Y ahí ¿qué se hacía? Con eso estaban anulando la palabra de la gracia. Nosotros no somos salvos por medio de la ley, somos salvos por medio de la fe, solamente por la gracia de Jesucristo el Señor. Entonces eso es algo que debemos también tener claro todos ahí. ¿Ya? Rafaelito.
Sí, pastor, y a ver, lo que puedo sacar en conclusión y lo que podemos, que el Señor nos quiere enseñar también a través del estudio de Pablo, es que para nuestros tiempos es romper las cuatro Eso paredes es, de nuestra iglesia y sacar el Evangelio a las calles, sacar el Evangelio a las calles, que es donde tiene que ser predicado Cristo. Y en el caso de nosotros, como una iglesia misionera, cristiana misionera, es lo que vamos a hacer en la caravana, pues llevar a Cristo a aquellas personas que no conocen del Señor, que ellos también tengan la oportunidad de conocerle, aceptarle y vivir, y cambiar sus vidas. Pero yo creo que lo que más insta a Pablo aquí es no encerrarse en las cuatro paredes, exactamente. romperlas, salir Así hacia es. afuera. Amén. Así es una visión evangelística. Por eso dice, yo no voy a predicar sobre un fundamento ajeno. Esto ya ha sido predicado en este lugar. Ahora, tenemos tanta necesidad en aquellos que no conocen a Cristo, que ¿por qué? ¿Por qué voy a sacar gente de otra iglesia? Hay tanta necesidad en aquellos que no han tenido una experiencia real y genuina con Jesucristo. Yo he tenido conversaciones con hermanos que por algún motivo han salido de nuestra iglesia y yo les he dicho, no te olvides, no te olvides que debemos arrebatarle las almas al diablo y no a otra congregación. Entonces, hoy día hay un serio problema en este sentido dentro de las iglesias evangélicas chilenas, porque hay iglesias que están de moda y tienen un tiempo especial, levantan y crecen. Ahora, ¿a nosotros nos pasó? Sí, en su momento también nos pasó. Y por eso tuvimos que aprender y poner orden en este sentido. Entonces yo ahora cada vez que llega una persona nueva a la iglesia, me reúno con ella, le digo, estas son las bases de nuestra fe, le entrego principios y doctrinas, las 16 doctrinas fundamentales, se las comento. El otro día lo hizo, por ejemplo, con Pablito Olivos y con su mamá. Ellos estuvieron 7 años sin congregarse, pero venían de otra iglesia. Entonces me reuní con ellos y mañana tengo 2 entrevistas, el miércoles tengo 2 entrevistas con distintos hermanos. Entonces recibimos gente de otros lugares y yo digo, mira, esta es la realidad de nuestra iglesia, en esto creemos. Pero si tú quieres volver a tu congregación y ser restaurado allá, gloria a Dios. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque tenemos que entender que nuestra prioridad, tal como el apóstol Pablo lo enseña aquí en Romanos, está en aquellos que no conocen a Cristo. Ese debe ser el enfoque principal de la iglesia, alcanzar a los perdidos. Ahora, el segundo paso, por supuesto, restaurar a aquellos que a lo mejor salieron heridos de algún lugar o tuvieron una experiencia que los hizo salir de la congregación, y allí obviamente la iglesia también funciona como un lugar de refugio, de consuelo, ¿me entiendes? Pero no es la prioridad, no sé si me entienden. No digo que no lo vamos a hacer, sí, hay que hacerlo. Hay que hacerlo también, recibir a aquel que está herido, aquel que está dañado, aquel que está desilusionado, o aquel que por último el Señor le dijo que llegara acá porque acá teníamos una proyección ministerial. Gloria al Señor. Pero eso es un segundo orden. Lo primero, la prioridad está en alcanzar a aquel que no conoce a Jesús. Así como lo que decía nuestro hermano Rafael, enfocarnos en la visión evangelística, la visión social, lo que estamos programando para nuestra caravana. ¿Se fijan? No sé si lo dejé en claro, no hay que pensar de que no vamos a recibir a nadie que venga de otro lado, no es eso. Siempre vamos a tener las puertas abiertas para todos, ¿entiendes? Pero qué importante es enfocarnos en lo primero, enfocarnos en aquel que no conoce a Jesucristo. La iglesia necesita desarrollar una pasión evangelística también. Yo sé que en su familia, por ejemplo, y permítanme mirarlo a los ojos aquí a través de la pantalla, pero yo sé que en su familia hay gente que no conoce a Cristo. Así como en mi familia también hay gente que no conoce. Yo he estado con una carga profunda hacia mis tíos. Por mucho tiempo no tuve mucha cercanía con mis tíos. Y tíos a los cuales yo quiero mucho, crecí con ellos. Y este sábado yo tuve la iniciativa de reunir a la familia para hacer un homenaje a mis abuelos que partieron. No como lo hace el mundo católico, ojo, no se trata de rogar por sus almas para que se salven, no. Yo sé que mis abuelitos descansan en los brazos del Padre, pero sí para reunir a la familia y dar gracias al Señor por lo que fue la vida de mi abuelo y de mi abuela, de mis abuelitos. Y va a ser una instancia para estar con ellos y compartir con ellos y enseñarles este principio. Los tatas están aquí, pero sus cuerpos están aquí, pero ellos están descansando en los brazos del Padre, ¿me entiendes? Entonces, hay pasión para que los que no conocen a Cristo se vuelvan al Señor.
¿Qué pasa con nuestros vecinos? ¿Qué pasa con nuestros colegas? Conversábamos con Vladimir y ayer nos compartía, o hoy día en la mañana nos compartía Vlad, del esposo de Ángela, de una colega que estuvo muy grave. Ricardo estuvo muy grave. Y orábamos por él, y el Señor lo sacó adelante. Entonces, ayer se le preguntó, ¿cómo está tu esposo? Sí, ya tiró para arriba, está bien. Bueno, gracias al Señor de que está. Y así, sí, gracias a Dios. Pues algún día ella tendrá que reconocer públicamente. Otra colega hoy día me decía, Lorena Pulgar, que su nuera mañana va a ser intervenida de cáncer también. La hemos tenido en oración todos estos días. De ayer me dijo, mira, van a operar a la María Paz y confío que Dios va a hacer una obra perfecta ahí. Y no es cristiana, tiene conocimiento, pero entonces esa es nuestra prioridad. Usted conoce gente que no es cristiana, que esa sea su prioridad. Que nos propongamos, por último este año, antes de que llegue diciembre, ganarnos 1, 2 personas para Jesucristo, que entreguen su corazón a Jesús, que podamos discipularlos, bautizarlos, que ese sea nuestro enfoque, así como el apóstol Pablo lo enseña. ¿Estamos claros en eso? ¿Estamos bien? Ya, sigamos adelante. La iglesia de Roma ya era conocida ampliamente, dice el capítulo 1, verso 8. Y Pablo se encontraba ansioso por ministrar a los cristianos allí, de modo que fueran fortalecidos y bendecidos mutuamente, dado que no era su práctica trabajar intensamente donde el evangelio había sido sembrado por otros, que es lo que estamos compartiendo. Y les comunicaba que los vería de paso para no ser considerado un intruso en el campo de acción de otros. Por otra parte, la comisión que le fue impartida por Dios para ser apóstol a los gentiles lo hacía deseoso de predicar el evangelio aún en Roma. Le escribe, por tanto, para ponerlos en conocimiento del mensaje que él predica, preparando así su posterior visita. Ahí tenemos en el capítulo 15, del 14 al 17, para que vaya tomando nota de eso también. Vamos, veamos un poquito las características del libro, lo que decía Josecito respecto de las doctrinas. Pablo expone en forma ordenada los principios que él entiende que son fundamentales para el Evangelio. La carta es de tono más formal y menos personal que las demás cartas suyas. Excepción hecha del capítulo 16. ¿Ya? Veamos cómo es el capítulo 16. Me llama profundamente este comentario que hace el autor de este estudio, porque efectivamente yo partí diciendo lo paternal y lo cercano que es el apóstol Pablo para escribir cada una de sus cartas. Entonces, dice que el lenguaje que usa la carta de Romanos es un poco más formal. ¿Me entiendes? No es tan afectivo, tan afectuoso. Y dice, pero sí destaca el verso 16, cuando comienza hablando de la hermana Febe, que era una diaconisa de la iglesia de Corinto, y que dice que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa que ella necesite de vosotros. Fíjese bien, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Y dice, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que pusieron su vida por mí, a los cuales yo no solo yo doy gracias, sino también toda la iglesia de los gentiles. Y comienza a saludar a distintas personas. Y ahí vemos el corazón pastoral del apóstol Pablo. No sigo porque son varias las personas que él saluda, que él expresa su cariño, que le expresa gratitud. Entonces vemos que Pablo tenía un corazón pastoral. Era evangelista, pero también tenía cualidades de pastor. Bueno, era un apóstol, tenía desarrollo de todos los ministerios sobre sí. ¿Se fija? Un apóstol hacia los gentiles. Entonces, por eso que el comentarista de este artículo señala que si bien todo el libro se escribe en un tono formal, bien estructurado, en el capítulo 16 vemos un corazón más paternal. Ahí se pone más afectuoso, más cariñoso. A ver, algún comentario de eso. ¿Qué piensan de eso? Es importante que el líder también tenga esas dos características. ¿Ah? El líder no solamente tiene que exhortar, retar y llamar la atención, también tiene que tener momentos de ternura, de expresar el amor, de ser afectuoso con su gente, de mostrar el amor de Cristo. ¿Sí? ¿Seguimos adelante? Ya, está recibiendo la palabra, ¿no? Está enseñando, está aprendiendo conmigo. Entonces, el tema central se entrega con formalidad. Luego sigue el desarrollo
de la exposición de la verdad, que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Indudablemente para Pablo la doctrina de la justificación es lo que requiere mayor énfasis debido a la crisis en Galacia. La incredulidad de los judíos y de los apremiantes interrogantes del ritualismo. Y aquí vamos a entrar de lleno ya en lo que es doctrina. La justificación es solo por fe, nos dice. Lo que esto significa y cuáles son sus consecuencias para la vida del creyente constituyen la temática de gran parte de la epístola. El apóstol subraya la magnitud de la gracia de Dios manifestada en de la salvación y la consiguiente responsabilidad para el creyente que vive bajo la gracia y no bajo la ley. Esto, hermano, es fundamental en este tiempo para usted y para mí. Porque aquí vemos dos realidades extremas que se han establecido sobre las iglesias. Escúcheme bien. Por un lado, lo que es el legalismo. Me acuerdo que esto lo vimos tiempo atrás. Creo que el año pasado lo vimos, cuando veíamos el movimiento que era excesivamente legalista, pero también el otro extremo que era excesivamente, o la hipergracia, demasiado liberal. Entonces aquí el apóstol Pablo establece el equilibrio perfecto. Nosotros alcanzamos salvación por medio de la fe. ¿Cuántos dicen amén a eso? Nuestra salvación es por gracia, no es por mérito. Usted y yo podemos portarnos bien, podemos ser solidarios, podemos cumplir todos los valores, pero aún así, si no reconocemos a Jesucristo como Señor, lamentablemente estamos en condenación. Pero cuando confesamos que Jesucristo es el Señor, creemos que Él murió, entonces somos salvos, recibimos el regalo de la salvación por gracia. Ahora, eso es algo maravilloso porque nos libera del legalismo. Pero también el otro extremo de abusar de la gracia y de establecer de que no importa cómo vivamos, no importa lo que hagamos, total Dios nos ama y al final de nuestros días nos va a perdonar de todo eso, eso también es equivocado. Y aquí el apóstol Pablo lo deja en perfecta claridad. La justificación es un regalo de Dios, pero que debemos valorar, debemos atesorar y debemos vivir conforme a su verdad como resultado de que somos justificados por medio de su gracia. ¿Qué piensan de eso? ¿Qué piensan de lo que acabo de señalar? Marito, dale. Hagamos esto un diálogo, que no sea solo un monólogo. Bueno, estoy muy de acuerdo con eso, pero hay que también recordar que en tono de gracia y ley, la ley es una obra de gracia del Señor, porque Dios no tenía ninguna obligación de darnos una ley alguna. De hecho, si fuera por justicia, nosotros debíamos haber sido borrados de la faz de la tierra. Así es. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, que Dios nos hubiera dado una ley es un acto de gracia en sí, porque Él nos escogió, Él escogió el pueblo de judío como pueblo para Él, cuando no debía escoger ningún pueblo. Ahora bien, el tema de que el tema de la ley, se me perdí. Eh, el tema de que hubiese alguna ley alguna nos da, ya me acordé, que los judíos se empezaron a envanecer el tema de la estructura más que el espíritu de la ley. Sí, porque sabemos ¿A que... qué me refiero con eso? Dale. ¿A qué me refiero con esto? Porque si lo vemos en los evangelios, estaba más enfocado en que Dios sanaba en sábado que el hecho de que Dios sanaba. Estaba más enfocado en la estructura, en que, en que el tema del, no sé, los sacrificios, que el tema del porqué del sacrificio. Y por último, también decir que también estaban enfocados en la estructura más que nada. Eso, ¿no? Si En entendemos que, lo que nos quiere señalar, Marito.
perdón, un poco para simplificarlo, especialmente aquellos hermanos que llevan poquito tiempo con nosotros. Cuando vemos que el pueblo judío se establecía solamente en base a la ley, era porque no reconocía la obra de Cristo, la obra salvadora y redentora de Jesucristo. Y de hecho, en el Nuevo Testamento vemos cómo algunos judíos querían atraer a los gentiles al cumplimiento de la ley. Entonces, a eso el apóstol Pablo se refiere. Mire, puntualmente establece que la justificación es solo por la fe. Capítulo 3, verso 21 y capítulo 8, verso 39, para que tomen nota de eso. La salvación es don de la gracia de Dios al ser humano, quien queda justificado solamente por la fe y no por las obras. Porque la ley establecía acciones que tenían que ver con las obras. Ahora, me recuerdo que la semana pasada Nicolás nos hablaba también acerca de eso, que la misericordia del Señor triunfa sobre el juicio. Y cuando una persona quebranta la ley, ¿qué es lo que necesita? Cuando quebrantamos la ley de Dios, necesitamos ser juzgados. Y la justicia de Dios, por su justicia, íbamos a condenación eterna. Ahora, la misericordia, la gracia del Señor, ¿qué hace? Triunfa sobre el juicio. Y por eso que podemos alcanzar salvación solo por su gracia y no por obras de justicia que Claro, nosotros hayamos hecho. ¿Ya? Pero, claro, Maquita, eh, dame un sí, segundito, sí, Maquita, no, para darle oportunidad a Maquita y después ya, retomar. dale, Maquita, sí, dale. Hola, hola a todos. Hay una expresión que yo recordaba mientras usted hablaba que, que me llama mucho la atención y que de alguna manera creo que representa un poco este sentir que cuando Pablo habla, dice, cuidando vuestra salvación con temor y temblor. Correcto. Y, y creo que eso es un llamado súper fuerte, pero hermoso a la vez, a la integridad. Yo creo que no sé, cuando uno tiene algo muy valioso, un tesoro, uno lo trata de una forma distinta, uno lo pone en valor, uno cuida de eso. Entonces, alejado un poco de la perspectiva, obviamente, que no tiene nada que ver, creo yo, con el legalismo, sino que tiene que ver con el entender que si Dios en su misericordia nos ha hecho partícipes de esta salvación, su Espíritu Santo, además dispuesto cada día a que podamos ser transformados, que nuestra actitud sea con temor y temblor, o sea, Amén. no un temblor de miedo, pero sí de reverencia y sí de un miedo a perder, aunque no la perdamos, esta salvación de valorarla, de cuidarla, de limpiar nuestra alma todos los días, de entregar nuestros pensamientos delante de Él, de cuidar nuestras actitudes, de buscar más. Así que bueno, el Señor nos ayude. Yo me acordaba de Amén. esa. Es lindo lo que nos señalas, Maquita, y tal como tú lo dices, así es. Ahora, debemos comprender que por la gracia del Señor hemos alcanzado salvación y esa salvación debe llevarnos a actuar de acuerdo a la verdad de su palabra, por consagración de vida, por compromiso, por integridad, por obediencia, hermano, por amor y por gratitud a nuestro Dios. Y es ahí donde se echa por tierra este concepto de la hipergracia, que vivamos desordenadamente, Dios nos sigue amando. Este que yo denomino el evangelio humanista, que gira toda la enseñanza gira en torno al ser humano, dejando de lado la obra de Cristo. Porque al final la obra de Cristo solamente se ve como conveniencia para el ser humano. Hermano, recuerde que el amor del Señor es para nosotros, pero de ahí en adelante nos debemos consagrar y comprometer con nuestro Padre en santidad, en integridad y en vida también de rectitud delante de Él. Ese es el equilibrio perfecto. Sabiendo que si yo soy solidario no voy a alcanzar salvación por eso, pero soy solidario porque ya soy salvo. ¿Me entiende? Porque he alcanzado salvación, entonces soy solidario. ¿Se fija? Es como decirle a un niño, si tú eres obediente vas a ser mi hijo. No, no, tú eres obediente porque eres mi hijo. Entonces ahí donde se cambia claramente la concepción y el entendimiento de esto. ¿Quién me había levantado la manito? Marcia me dice. ¿Responde Marcita? ¿Está por ahí? Hola, pastor. Hola, ahí está Con- arriba. De eso de la gracia y todo, me estaba acordando
como no sale a Facebook esto, así que puedo hablar libremente, Sí, de de nuevo. unos vecinos que ellos son gay. Ya. Y ellos aquí en la calle todos los conocen porque ellos hacen muchas obras sociales. Entonces, ahora uno de ellos, me imagino yo que está con algún problema de salud y le cortaron la pierna, pero entonces lo que me recordaba yo era que cómo uno podría hablarle a alguna persona cuando dice, pucha, te pido oración por esta persona, mire lo que le está pasando y es tan bueno. O sea, tendría que hacer uno solamente orar o hablar a ellos. ¿Qué es lo que uno puede hacer en Claro. ese? Andar a la práctica. Lo que pasa es que, mire, este es un tema bien profundo, Marcita, y este último tiempo, a raíz de todo lo que está pasando, especialmente en el área de educación, nosotros nos hemos ido un poco documentando y aprendiendo acerca de esto. El movimiento gay en general en todo el mundo, el movimiento homosexual, obviamente atenta en contra de los principios de la verdad del Evangelio. Hay muchos que lo quieren justificar y hablan de que es un amor puro, el amor de las personas del mismo sexo, es que nos amamos, y, y es simplemente que se ha tergiversado el amor, solo eso. Porque dos hombres pueden amarse, tal como Jesucristo lo enseñó, pero no por eso van a establecer una relación de pareja. Eso es otra cosa. Pueden amarse como hermanos, pueden amarse como amigos, pero no como pareja. Lo mismo pasa con una mujer. Entonces el diablo todo lo tergiversa. Entonces, desde ese punto de vista, claro, ellos están en contra de lo que Dios ha establecido. Ahora, lo que no debemos hacer nosotros como iglesia es condenar, porque Dios no nos ha llamado a nosotros a condenar, Él nos ha llamado a amar. Entonces, pero en ese mismo concepto del amor debemos hablar la verdad. Y yo siempre digo, el que practica la homosexualidad no es más pecador que el que practica la mentira. ¿Me entiendes? O sea, que es homosexual y lo vemos, la iglesia lo ve así como, el más pecador de todos. Pero ¿cuántos son mentirosos y pasan piola, como decimos en Chile? ¿Se fija? Y la mentira es tan grande como la homosexualidad. El que es deshonesto, el que es insolente, el que es agresivo. Entonces, no veamos la homosexualidad como un pecado mayor que el otro. La condición de pecado es de pecado. Y ellos necesitan ser cautivados por el amor del Señor y reconocer que están fuera del orden de Dios. Y cuando lo haga, se arrepiente y cambia su vida, el Señor también los perdona y los libra. Ahora, respecto de que son personas buenas, sí, buenas personas ante los ojos de los hombres, pero de igual forma necesitan arrepentimiento. Por eso que el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, ahí en la carta magistral del amor, en el capítulo 13, dice, si yo doy de comer a los pobres, incluso si sacrifico mi cuerpo, hago tantas obras sociales, pero no tengo amor, de nada me sirve. Porque el amor del Señor es el que transforma nuestra vida, el que hace de nosotros nuevas criaturas, nuevas personas. Entonces, Marcita, al orar, claro, uno tiene que orar, Señor, sánalo, pero que en esto ellos te puedan conocer a ti y se arrepientan de sus pecados. Con esa verdad, Señor, que ellos se arrepientan de sus pecados, que reconozcan que su condición es contraria a lo que Dios ha establecido y necesitan arrepentirse. ¿De cuál manera? ¿Se fija? Si los que trabajan en el Hogar de Cristo, los que trabajan en la Fundación La Rosa, los que trabajan en Coaniquem, en Coanil, y hacen tanto, los que son de la Teletón, hacen tantas obras sociales lindas, sí, pero si no se arrepienten en su corazón, igual lamentablemente están en condenación. Entonces, porque lo primero está en conocer a Cristo, por sobre todas las cosas. Así que yo creo que hay que orar por su arrepentimiento y para que sean salvos, Marcita. Y ahí también que el Señor en su misericordia los alcance y les sane. Y nosotros debemos siempre orar en virtud de lo positivo, de lo bueno. No sé si le respondo un poco a la inquietud, ¿sí? Rosita, Sí. Sí, pastor, lo que pasa es que siempre hemos estudiado y hemos aprendido de los estudios que usted lo ha hecho y bueno, y también aparte de leer la palabra, es que las buenas obras son las consecuencias de la salvación exactamente, por gracia que Dios nos dio. eso es. Ese, Así es. ese lo que hemos aprendido y lo que yo he aprendido es que si uno eh, es, es por el cambio de la salvación que Dios nos dio, o sea, si Dios nos salvó, nos cambió nuestro ser,
cambió nuestra forma mala de vivir. En gratitud, como decía usted, en gratitud y en misericordia, nosotros vamos a tener buenas obras. Y no es porque, como decía usted, pues las buenas obras no es que nos vayan a salvar. Las buenas obras son las consecuencias de la salvación por gracias que nos dio Dios. Amén. Así Eso. es, Rafita, tal como tú lo señalas. Mira, incluso el material que estamos utilizando, cuando habla acerca del tema que estamos hablando de la justificación y la salvación, que es un don de la gracia de Dios para el ser humano, quien queda justificado solamente por la fe y no por las obras. O sea, no vamos a ser salvos por el cumplimiento de la ley, sino que salvos por reconocer a Cristo a través de nuestra fe. Ahora, esto se aplica tanto a judíos como a gentiles. Y aquí viene el equilibrio perfecto. Porque una vez que hemos alcanzado salvación, el discípulo debe llevar una vida de pureza y santidad. ¿Por qué? Porque vive bajo la gracia. ¿Me entiendes? O sea, el hecho de ser salvo a mí no me faculta para hacer lo que yo quiera, no. Porque como he disfrutado de su gracia, entonces debo vivir una vida de integridad, de pureza, de santidad. Ahora, yo siempre hago el paréntesis, que en el camino, claro, estamos expuestos a equivocarnos, porque usted y yo no somos perfectos, a lo mejor cometemos errores. Y lloramos amargamente como lloró Pedro cuando negó al Señor. ¿Me entiende? Pero cuando vamos arrepentidos a su presencia, obviamente Él nos perdona, nos restaura y nos da la oportunidad de empezar de nuevo. Pero no nos quita la responsabilidad y el deber que usted y yo tenemos de vivir en integridad, en santidad. ¿Por qué? Porque estamos bajo la gracia. La gracia no se puede abusar de ella. Al contrario, eso debe llevarnos a un compromiso mayor. El Espíritu Santo es quien nos capacita para vivir una vida en triunfo y en victoria. Y no hay poder que nos pueda separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Mire, esa es una doctrina fundamental que aparece en el libro de Romanos. La justificación por medio de la fe. La salvación por medio de la gracia. Ahí estamos hablando de doctrina, pura doctrina, que debemos conocer. ¿Ya? Carmencita, te escuchamos. En Efesios 2, ¿Ya? en el capítulo 7, 8 y 9 sale, ¿no es cierto? La palabra del Señor dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, de su bondad para con nosotros, Amén. porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, y no por obras para que nadie se gloríe. Amén. Tenemos que saber. Así es. Es decir, que las obras Ajá. es fruto, es resultado de nuestra vida en Cristo. Gracias, Carmencita, por rectificar lo que estamos estudiando. Mire, justamente ocurrió el martes pasado que Nicolito escribía bueno, habíamos conversado antes de que hay un texto muy, o sea, una expresión muy común dentro del mundo en general, que dice, esta persona es tan buena que tiene el cielo ganado. ¿Se acuerda? Se ganó el cielo con sus obras. No, pues el cielo no se gana. El cielo no es el cielo es un regalo. Y más encima es un regalo inmerecido. Porque como bien decía Mario, por nuestra condición, todos merecíamos la condenación. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero por su gracia somos salvos y hemos recibido la vida eterna como un regalo. Esto es pura doctrina, pura doctrina. Josecito, me habías levantado la mano de nuevo, dale. Sí, pastor, es que pasa que aquí estaba buscando sobre el tema de la doctrina. Ujú. Y claro, bueno, aquí gran parte de lo que dice usted dice que la gran énfasis de la doctrina cristiana es el número de la importancia de los temas teológicos que se tratan en esta carta. Son excepcionales: el pecado, la gracia, la elección, la salvación, la fe, la justificación, la santificación, la redención, la muerte y la resurrección. Esas dos me quedaron como dando como vuelta. ¿Cuál? ¿Las dos últimas? Donde dice la muerte y la resurrección. Claro, porque, mira, tomando el modelo de Cristo, porque Él es el primogénito en todas las cosas, Jesucristo murió y resucitó, ¿cierto? Sí, sí. De la misma manera, todos nosotros, algún día en nuestra carne física vamos a morir y vamos a resucitar, tal como Jesús lo hizo. Entonces también es una doctrina. En su momento lo vamos a estudiar. Cuando veamos, por ejemplo, lo que es el final de los tiempos, el juicio eterno, todas las personas, todos los que han muerto en Cristo van a resucitar para vida eterna. ¿Cuándo? Cuando Jesucristo venga, el día del arrebatamiento.
La Yami me dice, es cuando nos bautizamos. Bueno, eso es simbólico, eso es una simbología, porque cuando nos bautizamos, una persona al descender al agua está dando testimonio de que murió a su antigua forma de vivir. Y al ser levantado del agua, significa que está naciendo una nueva vida en Cristo, está resucitando. Claro, eso es algo simbólico, ¿ya? Es una representación. Pero si lo miramos desde el punto de vista más literal, significa que todos algún día, bueno, si es que no, Jesús no viene antes, pero todos aquellos que han partido en Cristo, que han muerto habiendo reconocido a Cristo, su cuerpo falleció, tuvo una muerte física, pero el día que Jesucristo venga se van a levantar, van a resucitar. ¿Te fijas? Y nosotros, si estamos vivos todavía, vamos a ser levantados con ellos para recibir al Señor en el aire, dice Tesalonicenses. Entonces también hay una doctrina ahí determinada, lo que es la muerte y la resurrección. ¿Y quién nos marcó el camino? Cristo. Él murió y resucitó. Él es el primero. Él es el primogénito en todo. ¿Ya? Rafita. Sí, sí, en esto es que la otra vez también estudiamos de que esto va a ser, son etapas que tienen que suceder, que lo que decía usted primero, porque los que fallecieron en Cristo resucitarán primero, Así es. ¿cierto? Es más, y los que hayamos quedado, dice la palabra, seremos arrebatados en los cielos junto con ellos, ¿cierto? Así es. Eso es lo que dice Tesalonicenses. Sí, pero eso da a entender que hay etapas, que a ver, no es como nosotros queramos. No, por Quiénes supuesto. van primero, quién va después. Hay etapas que tienen que suceder en el periodo de cuando seamos llevados con Cristo al cielo. Veámoslo directamente de la palabra. Espérame, déjame buscarlo. Ahí está. Es en 1 Tesalonicenses 4. Si tiene la Biblia en mano, y también está en 1 Corintios 15. Pero en 1 Tesalonicenses 4, desde el verso 13 en adelante, ahí está y aparece el concepto del arrebatamiento, lo que para nosotros es la esperanza gloriosa, la esperanza de fe. Ya que se abordó esta temática, abrimos el paréntesis para luego seguir avanzando en los últimos minutos. Dice, tampoco queremos, hermano, Josecito, mira, ahí está para que lo notes. Está en 1 Tesalonicenses 4, del verso 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Cuando Pablo se refiere a los que duermen, aquellos que han muerto en Cristo, que han fallecido en Cristo. ¿Para qué? Para que no se entristezcan, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Te das cuenta, José? Jesús marcó el camino y todos los que han partido, o si a alguno nos toca partir, vamos a vivir esa misma experiencia. Por lo cual os decimos esto en la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Ahí está lo que dice el Rafa. Ahí hay un orden. Los que están vivos no se van a adelantar a los que murieron, sino que es al revés. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Y qué pasa primero? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Cuando Jesús venga, lo primero que va a ocurrir es que los que murieron en el Señor van a resucitar. El otro día me hicieron una pregunta. ¿Qué pasó con aquellos que están cremados? ¿Cuál es nuestra doctrina respecto a eso? Y yo lo único que respondí, mire, Dios es soberano y es poderoso. Entonces Él va a poder restituir incluso los cuerpos de aquellos que fueron quemados si murieron en Cristo. Porque tal vez algunos no pidieron ser quemados. ¿Qué va a pasar con aquellos cuerpos que nunca los encontraron? Que a lo Porque mejor... pastor, disculpe, ¿Mm? pero ahí el valor obviamente es el alma y el espíritu para Dios. Correcto, correcto. Mm. Pero obviamente van a levantarse con un cuerpo glorificado, tal como Jesús después de la resurrección. Entonces ellos van a recibir un cuerpo nuevo, sin dolores, sin heridas, sin enfermedades, un cuerpo nuevo. ¿Me entiendes? Se van a restituir, van a volver a vivir. Entonces yo pensaba en eso. ¿Dónde estén algunos en la sepultura? Los que murieron, mira, tantos pescadores cristianos que a lo mejor algún día naufragaron y su cuerpo nunca los encontraron. ¿Te fijas? Sin afán de ser política, por favor, entiéndame, pero este año se cumplen 50 años del golpe de Estado y una de las cosas que más se reclama es que hubo cuerpos que nunca se encontraron.
Quizás cuántos de ellos habían entregado su vida a Cristo, o tal vez en último momento clamaron al Señor y fueron salvos. Y cuando el Señor venga, se van a restituir, se van a levantar. ¿Te fijas? Entonces, eso está por encima de la condición humana. Tal como decía Rafa, no es a la manera nuestra. Eso sobrepasa el pensamiento humano y ya va a estar bajo la soberanía del Padre. Es tremendo. El cuento es que la Biblia dice, o lo importante que señalo, es que la Biblia dice que los que murieron en Cristo van a resucitar primero cuando Él venga. Y luego los que estén vivos. Me acuerdo del testimonio de un viejito, me acuerdo que Josué Dios lo contaba, un abuelito que más de 60 años de matrimonio con su viejita, muchos años, muchos hijos, muchos nietos, y finalmente la abuelita se enferma y fallece. Y él siempre quiso compartir con ella hasta el último día de su vida. Entonces él se propuso ir todos los días al cementerio, todos los días. ¿Y sabe cuál era su esperanza? Que cuando el Señor viniera, ella se iba a levantar primero, él iba a poder tomar la mano y juntos iban a volar hacia el cielo. Qué lindo, qué tremenda esperanza. Yo cuando era niño y escuché eso, esto se lo digo de verdad, Dios es testigo de eso, y me enseñaron esto, yo dije, me encantaría estar en el cementerio cuando Jesús venga. Y yo cada vez que me toca hacer un funeral, pienso lo mismo, siempre pienso lo mismo. Me encantaría ver esa experiencia, de cuando la gente empieza a levantarse, las tumbas empiezan a abrirse, la gente empieza a salir, y luego después de eso volemos todos con el Señor. Esa es nuestra esperanza. Es glorioso, ¿te fijas? Y recuerdo la pregunta que decía José, dentro de la doctrina del libro romano aparece esto. Y claro, Jesucristo fue el primero, Él es el primogénito. Incluso dice que el primogénito entre los muertos fue el primero que murió, que resucitó. Bendito sea Dios. Y nosotros vamos a seguir también su ejemplo. ¿Estamos claros? Sigamos. No sé si hay algo más que quieran agregar respecto a eso. ¿Está claro el punto, Joselito, no? Vale, sigamos entonces. Sí, sí, prácticamente de todos los ejemplos que usted acaba de dar, claro, al final los que son cremados o los que son desaparecidos es algo físico, Claro. ¿entiende? Y como dice usted, que claro, todos los que nos entregamos, lo entregamos hacia el Señor, después en algún momento vamos a revivir. Y Dios nos De va a dar hecho, un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado. exacto, y vamos a aparecer igual, ¿me entiendes? Solamente esto es físico nomás. Así es. Ahora no Así sé es. si entrará dentro del pecado la cremación. Bueno, pero por eso digo, yo te daba en el caso de aquellos que a lo mejor no tuvieron la opción de decidirlo, porque hay muchos que decidieron por ellos, ¿me entiendes? A eso me Claro, refería puntualmente. Claro, que nadie les preguntó, sino que llegara la familia y lo hizo nomás, porque hoy día está muy de moda eso. ¿Te fijas? Entonces, ahí está la soberanía del Padre, en ese sentido. Rafita, Sí, no me quedó muy claro, pastor, con el tema de la cremación. lo que Si pasa es es que, malo, mira, yo he estudiado eso y no hay ningún texto en la Biblia así concretamente que lo diga como que es pecado. Si alguien lo tiene y me puede ayudar en eso, ¿me entiendes? Pero no hay ninguna palabra en la Biblia. Incluso cuando nosotros citamos en los funerales, citamos, por ejemplo, la Escritura dice que polvo al polvo, ceniza a la ceniza, y lo señala así. Ahora, se ha enseñado por tiempo que el tomar la decisión de cremarse no está dentro del propósito de Dios, pero la verdad es que yo he estado analizando eso y no veo ningún texto bíblico que lo manifieste como pecado. No sé, Sammy, si tú tienes información respecto a eso. No, porque no hay. Ahora, con esto tampoco quiero decir una doctrina que nos vamos a cremar todos, porque no es algo, pues fíjate, el orden establecido la sepultura. Y en la Escritura vemos que toda la gente era sepultado. Jesucristo fue sepultado cuando murió. Entonces, pero es un tema como para abordarlo en una mayor profundidad. Lo que yo decía, por ejemplo, que aquellos cuerpos que fueron cremados y que antes de morir entregaron su corazón a Cristo, Dios también los va a restaurar, porque Él es soberano, y ahí está por sobre todo. Y le va a dar un cuerpo nuevo a aquella persona. Eso sí. ¿Me entienden? Joselito, pastor, aquí encontré algo sobre la cremación que a dice ver, dale. el Levítico 20:14. ¿Ya?
Ya, bueno, en sí Petrada dice, indirectamente menciona la cremación ya que la implica la pena capital que requiere el ofensor sea quemado con fuego. Levítico. Claro, o sea, ahí eh, podría entenderse como que la cremación es un castigo, Claro. es una consecuencia porque dice que aquí hay un poco que abusar sexualmente acerca de una mujer y de su madre y cometer vileza con fuego a él y a ella para que no haya vileza entre vosotros. O sea, aquellos que tuvieron una relación incorrecta con una mujer y con su madre. Entonces hay Sí, que ver el contexto completo. sí, ¿Te porque ahí fijas? lo que dice el Levítico 20:14 dice, el Sí, que tomare la mujer y la madre de ella comete vileza, quemarán con fuego a él y a ella, para que no haya vileza entre vosotros. por eso, con claridad establece ahí que aquel que tenga una relación sexual, tanto con la mamá y con la hija, Ya. ese Suena más, merece, ese merece ser quemado. suena más como el que Levítico, como el tema de la purificación por fuego. Claro, claro. Por eso dice que es como la consecuencia de esa vileza, de esa terrible maldad. ¿Te fijas? Sí. Por eso que es algo que necesitamos estudiarlo en profundidad. Yo me comprometo a hacer a lo mejor un estudio un poco más acabado de eso, pero por ahora solamente estábamos mención de eso. Ya, los últimos minutos que nos quedan. Otros aspectos importantes del libro de Romanos, que entender que el apóstol aquí refuerza, Marito, ¿queréis continuar con lo anterior? ¿Terminar con lo anterior? Dale, Una cosita chiquitita, ¿no? dale. El tema de la cremación igual es algo complicado por un tema que, por ejemplo, si nos vamos a la historia, el tema de la peste negra, tenían que quemar todos los cuerpos Claro. como para que no hubiera más enfermedad. Y muchos eran católicos, muchos eran creyentes que no tuvieron oportunidad de decir, ah, no me creen, pero, pero debería ser por sanitizar el tema En algunos del, casos, claro. del terreno donde estaban. Bueno, Entonces, si nos vemos así como un pecado, así propiamente tal, es como bautiza a un niño chico, pero ni siquiera te da permiso. por eso te digo que no tenemos una fuente que nos diga así fehacientemente si es pecado o no es pecado. ¿Me entiendes? Por lo pronto, nosotros Claro. debemos continuar con lo que Dios ha establecido de la sepultura, pero es un tema profundo a estudiar. Yo prefiero no abordarlo en este minuto para que lo hagamos un estudio bien acabado y lo tengamos bien plenamente claro respecto a ese tema. ¿Ya? ¿Ah? Entonces, continuamos con lo que es la doctrina del libro de Romanos, porque ya vimos lo que era el principio de la justificación, de la salvación por obras y no por ley, y vemos también de que el apóstol Pablo refuerza que tanto judíos como gentiles están en los designios de Dios. En el capítulo 9 verso 1, en el 11:36, establece que Dios no ha abandonado a su pueblo, pero su verdadero pueblo siempre ha sido una minoría, y no todo Israel. ¿Entiendes? No todo el que es judío era parte del pueblo de Dios, porque sabemos que muchos que están apartados de eso también y nunca han reconocido a Jesucristo como Señor, incluso en el tiempo del Antiguo Testamento no vivían de acuerdo a la ley, sino que eran literalmente hipócritas. Ahora, ellos también son salvados por gracia por medio de la fe, como los gentiles. El judío no se salva por el cumplimiento de la ley, sino que se salva por medio de la fe. ¿Se acuerda cuando yo les decía que aquí también hay un movimiento muy complejo en este tiempo dentro de la iglesia evangélica? No les quiero llenar de tanto conocimiento, pero lo hemos conversado con Sami especialmente, lo que es el movimiento judaizante de este tiempo. Y yo conversaba con algunos judaizantes que ellos, por ejemplo, son plenamente contrarios a los palestinos y que prácticamente mandan a condenación a los palestinos. Ese no es el espíritu de Cristo, ojo, ojo. Porque Jesucristo murió para dar salvación a todos, sin excepción. Jesús también murió por los palestinos, también murió por los musulmanes, también murió por los budistas, también murió por todos, para que todos procedan al conocimiento de la verdad, a que ninguno queda excluido.
¿Me entiendes? Entonces, ¿qué establece el libro de Romanos? Que tanto judíos como gentiles son salvos por medio de la gracia y por medio de la fe, no por el cumplimiento de la ley. Ambos tienen ese lugar y están dentro del propósito de Dios. Aunque no podemos comprender esto plenamente, sí podemos confiar que no hay nada más, y escuche bien lo que le voy a decir, no hay nada más inclusivo que el amor del Señor. Hoy día que se habla tanto de inclusión y que ha sido manipulada esa palabra solo por conveniencia, pero no hay nada más inclusivo que el amor del Señor. Mire, escúcheme lo que le voy a decir. ¿Hay algo más inclusivo que la frase que Jesús dice, la palabra del Señor Jesús que dice que el que a mí viene, yo no le echo fuera? Eso lo dijo Jesús. Y eso es inclusión de verdad. Más que decir compañeros, lo que de verdad es inclusivo es decir, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Como lo dijo con los niños. ¿Se fija, no? Entonces, eso es importante entender. Rafaelito, Sí, sí, pastor, yo tengo una duda ahí en ese sentido porque el tema, ¿son los judíos los que no reconocen a Jesucristo como el verdadero Hijo de Dios? y claro, y hay algunos que todavía siguen esperando al Mesías, por eso que van a ser engañados cuando aparezca el anticristo. Y qué pasaría con ellos en ese sentido, si siendo el pueblo escogido de Dios? Sí, pero recuerda que aquellos judíos que no reconozcan a Cristo como Señor, lamentablemente están en condenación. Si Jesucristo lo dijo. En Juan capítulo 3, verso 15, dice que el que está condenado es aquel que no reconoce a Jesucristo como Señor. Mira, vamos a Juan capítulo 3, verso 15. Aunque sea judío. 3:15. Espera. Entre 16. Ah, espera, Lucas. Me asusté. Juan 3, perdón, estaba en Lucas. Me asusté cuando no era la palabra. Aquí está. Dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo, y lo sabemos de memoria, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree, fíjate, el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿De qué le estaba enseñando esa palabra? A los judíos. Entonces, aunque sea de la raza judía, si no creyó, lamentablemente, si rechazó, recuerda lo que dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Entonces aquí estamos todos en igualdad de condiciones, y eso es lo que enseña el libro de Romanos. El hecho de ser judío, de la raza judía, no lo exime de la necesidad de reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Ya? Ya, vamos a terminar. Dice, respecto de las enseñanzas éticas, ¿cómo opera la gracia de Dios en la vida de los creyentes? ¿Cómo relacionarse con el estado de sus derechos? ¿Cómo se tratan mutuamente los cristianos fuertes y los cristianos débiles, viviendo en concordia y aceptándose unos a otros como Dios los ha aceptado a todos en Cristo Jesús? O sea, esa es la pincelada completa del libro de Romanos. ¿Es un libro doctrinal? Sí, es un libro que nos enseña a vivir. Es profundo. En este ratito, en una hora que llevamos de estudio, hemos tratado de resumir todo el libro de Romanos y creo que hemos abordado en su totalidad toda la enseñanza, o al menos lo hemos mencionado. Ya, unos últimos comentarios antes de terminar, o alguna duda antes de terminar. De todas formas está quedando grabado, así que después lo vamos a compartir. ¿Qué piensa? Ya, María Paz, levantaste la mano, dime qué quieres ver. Ya te di. ¿No quedó ninguna duda? ¿O algún comentario? Samuelito, ¿no quieres agregar nada hoy día? ¿Te eché de menos hoy día, hermano? Pues está todo correcto lo que dijimos. Sí. Bien, entonces, ¿qué podemos al concluir? No Presidente. estaba hablando y estaba silenciado. Dale. No, está todo bien, está todo
todo bien, solamente a lo mejor antes de concluir esta carta podríamos hacer un pequeñito resumen, Eso, un pequeño resumen para que los hermanos puedan, como una ayuda de memoria. eso. Dale tú mismo. A mí me gusta trabajarlo así en conjunto, no solo todo hacerlo yo. Dale nomás, con Bueno, confianza. la carta inspirada por el Espíritu Santo. Espíritu Santo. Autor el apóstol Pablo y fue escrita por Tercio, Romanos 16:22, y fue enviada por Febe, Así es. Romanos 16. Eh, Están escritas hacia los judíos, ¿cierto? ¿O no? Sí, y a los gentiles también. O sea, los A que los, habitaban en Roma. a los judíos en Roma. Y tiene Exacto. bastantes palabras clave: fe, gracia, Dios, ley, pecado. En la ley, cuando hablan de la palabra ley, ahí lo que Pablo menciona, habla de 7 leyes. 7 leyes. Los judaizantes se las saben bastante bien, más que los protestantes, se las saben al revés y al derecho, esas 7 leyes. De hecho, el otro día estaba con uno y me ponía este ejemplo. Me decía, si tú vas en un vehículo y vas a 150 kilómetros por hora y la ley te dice que tienes que andar a 100 kilómetros por hora, ¿estás transgrediendo la ley? Sí, La claro. respuesta es sí, ¿cierto? Voy a 200 kilómetros por hora. Más encima, me paso un semáforo en rojo. Sigo transgrediendo otra ley, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo con los hermanos? Sí. ¿Sí? Y más encima, yo mato a una persona, atropello a una persona. Entonces, estoy hasta las manos metido, ¿cierto? Pero estoy en estos momentos, esa persona o yo si voy manejando, deberíamos pagar y con cárcel. Una pena civil o una pena o penal, penales con cárcel y civiles monetarios. Entonces, cuando ya tengo mi condena, viene alguien y me dice, Samuel, tu pena fue pagada, fue cancelada, estás libre de culpa. Entonces, a eso nosotros es lo que le llamamos gracia, pero la ley sigue vigente. ¿Qué pasa si vuelvo nuevamente a manejar a 150 kilómetros por hora, pasándome semáforo en rojo y matando a otra persona? ¿Sigue vigente la ley de Dios? O sea, es que ellos empiezan a hablar de que la ley es eterna, la ley de Dios es eterna. Pero nosotros, eso se lo pongo como ejemplo para que puedan un poco tener un punto de comparación. Porque nosotros podemos decir, ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia, ¿cierto? Pero por estar en la gracia voy a andar a 150 kilómetros por hora, pasando en rojo y atropellando personas. Eso es lo que estábamos reforzando. Por estar en la gracia no significa que vamos a vivir desordenadamente, sino que nos No, tenemos que sujetar a lo que establece su Dios en su palabra. correcto. Amén. Gracias, Eso, Samuelito. eso es Tremenda como reflexión. la fecha de redacción, año 57, Eso. año 58 después de Cristo, el tema central, la justificación por fe, ¿cierto? No por obra, como decía la hermanita Carmen. Eh, y eso más que nada. O sea, es una tremenda enseñanza Ah, para y todos nosotros. Dale. hay muchas doctrinas. Bueno, la doctrina principal es la justificación por fe, pero hay un texto que a mí me vuela la cabeza, Romanos 9:5. Si lo puede leer, pastor. Yo también iba a terminar con el que me vuela la cabeza a mí, que es el capítulo 8. No, a mí me vuela la cabeza el Romanos 9:5. Dice Romanos 9:5, ¿de quiénes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos? Amén.
Entonces, esta es una doctrina fundamental porque nosotros nos llamamos cristianos y no hay nadie que pueda llamarse cristiano y niegue la divinidad de Cristo o niegue la unión hipostática de Cristo. Así Entonces, es. este texto tiene un origen del año tercero, si no me equivoco, pastor. Ya. Del año tercero hay un origen en este texto. O sea, el escrito original, estamos hablando del año, sí, más o menos del año tercero, del Código Sinaiticus. Entonces, frente a este texto, no hay muchas respuestas como para que puedan debatir, como por ejemplo los testigos de Jehová, que ellos niegan la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, Sí. diciendo que Jesús no es Dios, diciendo que Jesús es hombre. Con este texto ellos no tienen cómo refutar. Bendito sea Dios. Hay una buena herramienta entonces para que mis hermanos también lo puedan registrar ahí, Romanos 9:5. Bien. Rosita, ya lo último para ir terminando. Gracias, Sí, Samuelito. a mí me vuela otra cosa a la cabeza, que ¡Napao! ¿cómo se llama? Cómo su pueblo, el pueblo judío, viendo las obras que hizo Cristo, caminando con él, escuchándolo, viéndolo con los ojos, palpando con sus manos muchas veces el saludo de él, cómo hoy en día ellos niegan que fue el Hijo de Dios. Eso a mí me... y desde antes, porque desde antes de los patriarcas les venían Así es. anunciando el de Cristo. Entonces, no logro entender cómo aún así sigue siendo un pueblo tan cerrado y tan rebelde en cierta forma, Bueno, sabiendo que Dios lo eligió como un pueblo escogido, que todavía los quiere, los ama y que todavía los bendice, y cómo todavía no pueden aceptar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Eso a veces, bueno, eso es lo que me vuela a la cabeza. bueno, es algo sin duda incomprensible, Rafaelito, y cuesta mucho de entender. Y teniendo tantas oportunidades, no fueron capaces de reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Algunos sí, algunos se han humillado y han sido salvos por medio de la fe también, pero tristemente hay un número importante que no lo fue. Entonces ahí debemos también, y por eso es que es importante, escuche bien esto, nosotros debemos orar por el pueblo judío, debemos pedir por la paz en Jerusalén, en la franja de Gaza, debemos pedir para que el Señor también ponga su mano, somos llamados a bendecir al pueblo de Israel también. Ajá. Juan Marito, dice su sí, palabra también, que nosotros somos dichosos porque aún no haberlo visto, ni haber estado con él, creemos en él amén, y tuvimos y aceptamos. amén. Gracias, Rafaelito. Y lo último, Marito, estamos terminando. Sí, sobre eso mismo, por lo mismo los judíos empezaron a hacer como el Talmud, enfocándose más en la letra que en el espíritu de la letra. Así es. Eh, también lo vi en una película también y me hizo mucho sentido. Si los que estuvieron con él dudaban, y lo imaginen la duda de los que nunca lo han visto. Sí. Entonces es muy complejo de ver el cómo pueden dudar. Si Pedro mismo caminando por el agua tuvo miedo, Sí. del miedo viene la duda, y Jesús le dijo, ¿por qué dudaste? No por qué permitiste que los vientos te hicieran dudar. ¿Por qué tú dudaste? Si me estabas viendo, estabas caminando. Que Dios nos ayude, que no seamos así, que nos dé firmeza en nuestras convicciones. Gracias, Marito. Y les invito a terminar con esto. Si tienes tu Biblia en mano, abra conmigo en Romanos capítulo 8 para terminar esta noche con esto. Luego vamos a orar, dando gracias al Señor por su palabra, por su enseñanza. Gracias por la tremenda participación de hoy, que a cada uno de los que ha participado atesore esta enseñanza en su corazón. Que hoy día terminamos la carta de los Romanos, próxima semana partimos con Primera de Corintios,
así que esto no ha terminado todavía. Pero en el capítulo 8, por eso le decía, esta palabra a mí me bendice, me edifica mucho. Lo voy a invitar que lo lea desde el 31 conmigo, del 31 hasta el 39. Yo sé que algunos tal vez lo conocen de memoria, pero es una palabra que debemos atesorar en nuestra vida. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Mire, fortalezca su fe con eso. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, bendito sea Dios, ya tiene que decirlo conmigo, estoy seguro de esto. Nada me va a hacer dudar de esto, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Nada, esto es un principio de fe y usted debe atesorarlo en su corazón, que nada te mueva, que nada te haga dudar, que Él afirme tus pasos en esta noche. Amén. Le damos gloria al Señor por este lindo tiempo, por este estudio profundo de su palabra. Gócese, gócese ahí, en medio de las circunstancias, en medio de la enfermedad, en medio del problema, en medio de la escasez, podemos levantar nuestra mano y decir, Señor, nada me separará de ti, nada me apartará de tu mano. No sé si usted lo puede hacer conmigo. Levante su brazo al Señor ahí y dígale, papito, gracias porque tu palabra lo promete. No hay ninguna circunstancia que me pueda apartar de tu mano. No hay nada que me pueda apartar, Señor, de tu amor. Tú eres mi sustento, tú eres mi ayudador, tú eres, Señor, mi proveedor, tú eres el amado de mi alma, eres mi salvador, eres el Señor de mi vida. Y en esta noche confesamos con nuestros labios que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Gracias, Padre, gracias, Señor, porque aún la soledad, el abandono, el rechazo, porque aún, Señor, a lo mejor, no sé, tantas desilusiones que atravesamos en el camino, pero no hay nada, ni el mismo infierno, aleluya, no hay nada que nos pueda separar de tu amor. Fortalezca la fe de cada uno de nosotros, renueve la fuerza, fortalezca el corazón, bendiga la vida de cada uno de mis hermanos y gracias por estudiar esta preciosa palabra del libro de Romanos. Gracias, Señor, por lo que nos has enseñado, por lo que nos has mostrado y ayúdenos ahora a ponerlo por obra. Ayúdenos a ponerlo por obra. Vivimos por gracia, somos salvos por gracia. Señor, no por obra, sino que por tu pura misericordia. Gracias, papá, gracias porque tú no has discriminado a nadie, sino que tú abres tus brazos para que todos aquellos, judíos y gentiles, podamos ser salvos y alcancemos vida eterna por medio de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Te adoramos, te bendecimos. Bendiga a mis hermanos poderosamente en esta noche. Cúbreles con su gracia. Defiéndales de todo mal. Protéjales, provéeles. Se lo pedimos en el dulce nombre de Jesús nuestro Señor. Y juntos decimos amén. Amén y amén. Dios les bendiga mucho. Espero que hayan sido enriquecidos por esta linda palabra también. Que el Señor les bendiga. Mañana quienes puedan estar, a las 6 tenemos oración y a las 20 horas tenemos el culto en nuestra iglesia. Bien, Dios les bendiga. Ah, importante, Rafita, aprovecha ahora que también tenemos varios hermanos, recordarle a los papitos de que el domingo tenemos la celebración del Día del Niño. Ah, María Paz, tápate las orejas, por favor. ¿Qué más está por ahí? ¿La mía está durmiendo? Justo por ahí también. Si hay algún niño cerca, tápele los oídos. Rafita, dale. Ahí está también. Hermanos queridos, es apoyar esta hermosa iniciativa que ha tenido la Escuela Dominical y los pastores de poder celebrar a nuestros niños el día domingo.
le invitamos a ustedes, todos los papitos y las mamitas que tienen niños en la escuela dominical, que nos puedan apoyar, que nos puedan... ¿Cómo es el apoyo? No es monetario ni con ninguna otra cosa, solamente este domingo. Y si pudieran, dentro de eso, llevarnos disfrazados de príncipes y princesas como somos de Dios, amén, amén, mejor todavía. Así que les dejo la invitación a cada papito, a cada mamita que está aquí en el grupo en este momento y que tienen a sus niños, por favor, llévelos este domingo porque hemos trabajado para poder hacerle una bonita fiesta este domingo con muchas sorpresas, no se los voy a decir, pero ayúdenos en eso, ayúdenos en eso a los maestros sobre todo, a apoyarnos y poder llevar a los niños a la escuela dominical este domingo y poder, ojalá que los puedan llevar disfrazados para que no se pierdan esta bonita instancia que van a tener los que le tenemos preparado como escuela dominical. Eso, pastor. Amén. Eso, para que todos lleguen. Hay notita para que hagamos el esfuerzo, a ver si el Gaspar y la Flori pueden estar con nosotros el domingo también ahí, celebrando el Día del Niño. Los abuelitos, las abuelitas, aprovechen ahora de traer también a sus hijitos para que sean todos bendecidos ese día también. ¿Ven? Sí, se está avisando, Pablo, ya los maestros han invitado a todos los grupos de los papás de las clases de la escuela dominical. Así que, y bueno, y si algún adulto también se quiere vestir de príncipe o de princesa, una coronita, bienvenido también ahí, porque todos somos hijos de Dios. Así que todos somos hijos del rey. ¿Ya? Así que esa es la idea. Bien, nos vemos entonces. Un abrazo gigante. Dios les bendiga mucho, que descansen. Besotes para todos. Tengo vestido de princesa. Eso. No le conté a nadie, oye. Ya, mi princesa. Que estén bien. Nos vemos. Chao, chao. Hasta mañana. Chao, chao. Chao.